la participación esté en un promedio levemente superior al 50%, prácticamente nos ubica en la dinámica de lo que se denomina el voto optativo u opcional, ¿sí? Es todo un detalle y evidentemente en este contexto habría que incorporar luces amarillas que tiene que ver con un descontento generalizado, luces amarillas que tiene que ver con un oficialismo que no termina de satisfacer, como el propio oficialismo dice, ¿no? Respecto de sus políticas, una oposición que tampoco es un canal frente al descontento, y además podríamos agregarle la poca importancia que el ciudadano promedio le atribuye a elecciones que tienen un cálculo electoral en la decisión de haber ido temprano, ¿sí? Que es despegarse de un contexto nacional. Por lo tanto, desde todo punto de vista, yo ubicaría ahí una luz amarilla, hasta diría anaranjada, ¿no? Que podría agregarle un elemento que me parece que es el más transversal a todo lo que pudiéramos ver por lejos, es el único elemento transversal que se vio en la totalidad de las provincias, y es que los sistemas de partido en las provincias están absolutamente rotos. ¿Qué significa esto para traducirlo al criollo? Que los sistemas de partidos estén rotos significa que los partidos como uno los votó en elecciones anteriores no existen más, o sean alianzas impensables o partidos que no participan o reconfiguraciones de la oferta electoral que son absolutamente atípicas, raras, novedosas y que además por si fuera poco muchas veces son contradictorias, que llaman poderosamente la atención y hasta podría incluir, ofrecen opciones de transfugismo electoral. ¿Qué significa? Alguien que era parte de un partido, de casualidad, sorpresivamente, pasa a ser parte de otro. Eso sí, Alfredo, me parece que es una dinámica extrapolable hoy al país porque, por lo menos de mi punto de vista, lo vengo diciendo hace rato, incluso antes de la elección donde Milei resultó electo presidente, que Argentina se parecía o se viene pareciendo al modelo de rompimiento del sistema de partidos que sucedió en México o a la mexicana. ¿Qué significa? Primero se rompen los estados, lo que en México sería la equivalencia a nuestras provincias, y luego se rompe a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, esto le quita estabilidad a las identidades, muchas veces dificulta la gobernabilidad, pero sobre todo genera una especie de factor sorpresa a cada rato, precisamente por la enorme cantidad de movimientos que van modificando la oferta electoral. Acá hay una cosa que me parece súper interesante. Uno siempre cuando piensa en esta cuestión de los sistemas de partidos, le gusta apelar, no sé, a las tipologías tradicionales, ¿no? Pensando en Sartori, en Pasquino, etcétera. Hace tiempo que esos manuales están en principio como reescribiéndose. En cierto momento nos recostamos, bueno, a ver si servía la tipología de la nueva, ¿no? De partidos tradicionales o partidos nuevos, en muchos casos encabezados por algún tipo de outsider. A mí lo que me interesa ver es la gente cómo se planta frente a eso, ¿no? En el sentido de la correa de transmisión tradicional que habían sido siempre los partidos políticos, hoy aparece como rota, muy mutante, y esto te lo pregunto también como especialista en comunicación política, inmersa en un escenario en el que justamente la comunicación y el tipo de comunicación y de mensaje juega un rol cada vez más importante y más errático, ¿no? Bien, la ciencia política latinoamericana muchas veces fue reacia y hasta diría poco permeable a la incorporación de tipologías que mayormente eran tipologías europeas, ¿sí? Pero que me parece que tenía que ver más que todo con una cuestión de ego, ¿sí? Lo cierto es que saliéndome de esa puja de la cual no quiero ser parte, sí hay una diferencia enorme con gran parte de las categorías de los sistemas de partidos a la vez usanza, es que la totalidad de sus sistemas de partidos fueron confeccionadas en la época en que los partidos importaban. No porque no sean importantes, claro, ni quisiera como politólogo que no sean importantes, lo considero esencial precisamente por la estabilidad de las identidades, por la posibilidad de una mejor gobernabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que sucede es que hoy los partidos políticos han perdido la entidad pasada que tenían, el hiperpersonalismo se los ha deglutido literalmente, y las expresiones o ofertas que les suelo denominar movimentística, es decir, articulaciones en torno a causas en algún momento dado, que se articulan, que se crean, que se agregan, que se ofrecen rápidamente, pero que luego también, por la misma rapidez, suelen caer en una especie de desaceleración, y tan rápido se constituyen como tan rápido se apagan, ¿sí? Le va generando esa idea de categorías de partidos, yo diría una mirada que más que pretérita es una mirada de arqueología, ¿sí? Por eso, si hoy tuviera que definir a gran parte de América Latina, literalmente,
salvo la particularidad que puede tener países que son, yo diría hoy, rarísimos en términos del promedio latinoamericano, como puede ser Uruguay, yo diría que el resto de los partidos políticos en América Latina, del resto de los sistemas de partidos en América Latina, o por lo menos la enorme mayoría, son sistemas de partidos rotos que eventualmente, y Argentina fue una enorme experiencia en este sentido, tienen liderazgo preponderantes que lo ordenan, ¿sí? El gran liderazgo preponderante fue Cristina Fernández de Kirchner durante mucho tiempo, hasta que dejó de serlo. Macri amagó serlo y no lo fue, y es una incógnita si Milei podrá o no serlo, ¿sí? También el liderazgo preponderante necesita potencia electoral, y esto, de vuelta, Alfredo, nos trae un poquito a qué estamos viendo en la última elección. Bueno, estamos viendo que la Libertad Avanza es interesante en la cantidad de votos que obtiene, pero discreta en la potencia electoral que va demostrando. Fíjate que su mejor elección, que ha sido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde literalmente puso todo, lo que en la ciencia política llamamos el efecto cancha inclinada, que es el gobierno jugando a favor de un candidato. Recordemos que incluso hizo anuncios la semana previa, el propio presidente interfiriendo para que Adorni, su candidato, sea el bendecido, sacó apenas 30 puntos, que es un valor muy digno en función de los resultados de estos días, pero que fue el mejor de los 7 resultados electorales y no constituye de ninguna manera una potencia electoral que de una u otra manera garantice la idea de preponderancia, que es de la que hablo, ¿no? También es interesante, la Libertad Avanza es un partido hoy que chupa mucho del viejo voto Juntos por el Cambio, representa sin lugar a dudas el contraste del kirchnerismo, su líder manifiesta acciones de estilo de una gobernabilidad inédita, pero no tiene esa potencia electoral que uno hubiera imaginado, por lo menos en estas primeras 7 elecciones. Estamos hablando con Mario Riorda, él es analista político, politólogo, especialista en comunicación política. Mario, te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver, vos advertías, ¿no? Ojo con hacer proyecciones que quizás sean demasiado genéricas o apresuradas, pero estamos tratando todos de, no sé, presumir, arriesgar, tratar de interpretar qué es lo que puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires y su impacto a nivel nacional. ¿Qué estás viendo vos en este sentido? Y te sumo ahí el asterisco del capítulo judicial, ¿no? Estamos a la expectativa, por información que anda circulando, de un potencial fallo de la Corte, y esto, además de la lectura política tradicional que podemos llegar a hacer, bueno, tendría inmediatamente algún impacto, yo no sé cuál, pero en el escenario electoral bonaerense. ¿Qué estás viendo vos en ese sentido? Bueno, igual que vos, Alfredo, no tiene mucho sentido analítico hacer futurología de cosas que no han sucedido. Lo que se especula en función de muchas noticias, que también muchos rumores Tal cual. Son los que nos obligan a pensar escenarios. Yo diría que en primer término, hoy no produciría técnicamente una especie de gran terremoto electoral la ausencia o la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Varias veces, entre comillas, y políticamente hablando, se la ha condenado, se la ha matado en términos de decir acá se acaba, y no se ha acabado del todo, ¿sí? Por lo menos ha tenido resultados electorales que en algún momento fueron buenos y otros momentos no tan buenos. Cristina Fernández de Kirchner ya perdió una elección en la provincia de Buenos Aires, no sería novedad de que si fuera candidata la pierda, pero también ha ganado otras, claro. Y también su juego electoral ha permitido la penúltima victoria presidencial en Argentina. A mí me parece que lo judicial está tan sospechado en Argentina que no habría que producir, ni pensar, ni imaginar que lo judicial es lo que va a explicar literalmente todo el resultado político. Creo que desde mi punto de vista a los distintos actores políticos lo que pase en lo judicial les va a servir para afianzar su postura. El oficialismo de Milei en su postura anticasta, anticorrupción, con lo que vino, entre comillas, a sanear la política argentina, y el kirchnerismo, que lo estamos viendo y lo vimos ayer en la propia declaración de Cristina Fernández de Kirchner, en un rol donde, apelando a la victimización, habla de perseguida, ya empieza a existir la palabra proscripción fuertemente, seriamente, y me parece que ambas posturas empiezan a radicalizarse. Quizás un elemento para imaginar, y lo planteo así entre comillas, quizás, es que todas estas expresiones inicialmente le quiten serias chances a las posturas más centristas y moderadas, ¿no? Que empiecen a consolidarse fuertemente los extremos, independientemente de quién gana, porque incluso con o sin Cristina, ya los resultados electorales dan que va a haber una competitividad muy fuerte. ¿Qué significa la competitividad? Que más de uno tiene chances de ganar.
Mario Reorda, politólogo, analista político, especialista en comunicación política. Muchísimas gracias, como siempre, por este contacto con Radio Brisas de Mar del Plata. Seguramente en el futuro cercano te volveremos a molestar a medida que avance un poquito el calendario. Te agradezco mucho y te mando un abrazo grande. Agradecido yo, fuerte abrazo, Alfredo. Chau, chau.